Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania del día 13 de octubre de 2023. Y el día de hoy tenemos mucha información sobre distintos puntos del frente. Tenemos que comentar lo que está ocurriendo obviamente en la zona de Avdiivka, donde sabemos que Rusia está lanzando una ofensiva bastante interesante, pero también tenemos información de avance de ambos ejércitos en distintos puntos del frente, como por ejemplo lo que es la zona sur de Donetsk, donde Rusia ha avanzado, mientras que Ucrania ha avanzado en Zaporilla y también un poco en el sector de Bakhmut. Pero sin perder más tiempo me gustaría que pasemos a lo que es la zona de Avdiivka, porque hay que comentar distintos factores, cómo se están desarrollando los combates acá, cómo se están dando los avances y quizá lo más terrible, que es la cantidad de bajas que están teniendo ambos bandos, lo cual es lógico cuando se ve una operación tan importante como lo que es la operación en Avdiivka, pero en esta zona están siendo de igual manera muy intensos. Y específicamente me gustaría comenzar el video de hoy con los avances que está teniendo Rusia en esta zona. Tenemos información confirmada de Zuriach Maps. Yo, como siempre les digo, para mí Zuriach Maps es la fuente más confiable para cubrir esta guerra, y en su mapa él muestra primero que nada algo que comentamos en el video de ayer: ciertos avances rusos en la zona sur de Avdiivka. Como pueden apreciar, esta zona que estamos viendo acá es la misma que está acá un poco al sur, y lo que se comenta es que Rusia está llegando a las afueras del pueblo de Severne, como también ha logrado avanzar directamente en el sur de Avdiivka, tomando ciertas posiciones de trincheras que el ejército ucraniano había mantenido por un periodo bastante largo de tiempo, incluso antes de que comenzara esta guerra. Sé que lo recalco mucho, pero siempre hay que recordar que los combates por Avdiivka iniciaron incluso antes de que Rusia entrara en la guerra y llevan más o menos ya unos 9 años. Obviamente estos combates se fueron apagando, hubo bastante tiempo con el frente estático sin muchos combates, pero Ucrania prácticamente ha tenido desde el 2014 a sus tropas fortificando estos distintos puntos. Y claro, esta es la última información de lo que es la zona más al sur. Rusia ha avanzado tanto en Severne como directamente bajo lo que es el sur de Avdiivka a lo largo de esta carretera que, como comentamos anteriormente, Rusia había entrado, capturado una porción y ahora en las zonas aledañas a esta ha comenzado a avanzar. En la zona del norte también Zuriach Maps representa ciertos avances en dirección a Krasnogorivka y comenta que Rusia ya ha llegado, se puede ver de manera bastante, o se ve muy poco, pero está ahí un avance hacia lo que es la línea del ferrocarril que, como bien podemos recordar, los rusos afirman ya haber capturado las posiciones acá, pero Zuriach Maps y otras fuentes niegan esta información. Lo que comenta él es que en las últimas horas los rusos han llegado a esta posición y ahora mismo se están desarrollando combates con lo que son las fuerzas del ejército ucraniano para intentar capturar lo que son estas posiciones y una de las principales líneas defensivas que mantiene Ucrania en lo que es la zona norte de Avdiivka. Si es que pasamos al mapa de Deep State UA, el mapa ucraniano, lo que podemos ver es que ahora finalmente han concedido en su mapa, porque, como lo comenté anteriormente, el reporte de Deep State UA siempre habla de avances rusos en la zona de Avdiivka, pero solamente ha mostrado cambios en la zona gris. Bueno, finalmente el día de hoy ha mostrado ciertos avances rusos en la zona de Krasnogorivka. Son lógicamente menores a los que muestran otros mapas. Deep State UA obviamente tiene su sesgo. El mapa de Rivar, el mapa ruso que he mostrado anteriormente, también tiene su sesgo y muestra avances probablemente mucho más grandes de la realidad, pero eso es lo que tiene cada mapa, obviamente. Esos son los avances que muestran en las últimas horas, mientras que al sur de Ucrania no muestran avances, sino que lo que muestran es un aumento en la zona gris, pese a que en su actualización comentan que sí hay avances rusos. Como lo comenté hace un par de videos, creo que la situación acá es que lo que muestra Deep State UA bajo su zona gris es la situación real del frente, porque si es que podemos apreciar acá, la zona gris que muestra Deep State UA es bastante similar a la situación que muestra Zuriach Maps, entonces a la situación de las posiciones rusas. Entonces yo creo que por lo menos por ahí va la cosa. Y en las últimas horas se han visto combates muy intensos en la zona de Avdiivka. Sabemos que Ucrania está lanzando un par de contraataques contra lo que es esta zona, esta pila de chatarra que Rusia había capturado el día de ayer. De hecho, ahora Zuriach Maps muestra esta zona bajo lo que es la zona gris. O sea, acá tenemos reportes bastante contradictorios, porque lo que comentan los rusos es que han logrado
rechazar todos estos contraataques, mientras que fuentes ucranianas afirman que sus tropas han logrado capturar esta zona, mientras que lo que está mostrando ahora mismo Zodiac Maps es que esta zona está en lo que es la zona gris, es decir, que ninguno de los dos lados todavía consigue lo que es la victoria en lo que son estos combates. Ya comentamos el día de ayer la importancia que tiene este punto defensivo, que es una zona en altura bastante importante para lo que es esta zona del frente, especialmente para todo lo que es el flanco al noreste de Avdiivka. Esta estructura, que al final, estructura es una montaña de desechos. Cuando Rusia la capturó, vimos que distintas fuentes pro-ucranianas comentaban que no tenía mucha importancia, etc. Pero esto yo creo que se contradice un poco por el hecho de que estamos viendo feroces contraataques y feroces combates con iniciativa ucraniana para tratar de retomarlo. Les comento ahora mismo que Zodiac Maps muestra esto bajo la zona gris, pero no ha... Recordemos que el día de ayer mostraba esto bajo la zona roja, esto es bajo control ruso. Entonces falta ver su explicación todavía, porque hizo este cambio, no lo ha enviado a su Telegram, pero yo voy a enviar toda esa información cuando esté a mi canal de Telegram. Si es que les interesa actualizaciones más rápidas, va a estar mi link en la descripción para mi canal. Si es que no, hay que esperar para el día de mañana para ver efectivamente qué es lo que se está comentando en esta zona. Pero de momento los dejo con eso. Hay una contradicción entre las tres fuentes. Los rusos afirman haber rechazado los contraataques, Ucrania afirma haber tenido éxito, mientras que Zodiac Maps nos deja un poco el misterio mostrando esta zona bajo lo que es la zona gris. Y también otro factor que hay que considerar es que ambos ejércitos en las últimas horas han mantenido la información que liberan bastante, no sé si la palabra es privada, pero hay un poco más de secreto o de, no sé si misterio es la palabra, pero no se está liberando la misma cantidad de información que lo que veíamos en los últimos días, y esto en gran parte puede ser por temas de secretos operacionales, etc. Así que eso es algo que hay que comentar para el análisis del día de hoy. Ojalá, desde el punto de vista del análisis, eso no se mantenga y tengamos más información en las próximas horas, pero eso está haciendo muy difícil determinar dónde se lograron distintos avances, en qué lugar está avanzando cada ejército y dónde están los focos principales de los ataques, pero de igual manera creo que se puede mantener la información de que Avdiivka está siendo atacada desde 3 puntos, desde Bodiane, desde Krasnohorivka y también desde la zona de Spartak un poco más al sur. Y quiero pasar a la siguiente parte del video de hoy, de la zona de Avdiivka, y quiero hablar específicamente de las bajas. Porque, como era de esperar en una operación tan importante y en una zona tan importante como lo es Avdiivka, que ya he comentado en reiteradas ocasiones por qué este pueblo o esta ciudad es tan importante, bueno, lo que hemos visto y que no he podido mostrar en mi canal debido a que son imágenes gráficas, muchas veces YouTube termina cerrando ciertos canales o haciendo privados ciertos videos debido a cuando se muestran estas imágenes, así que no lo quiero hacer. Me pasó hace como 1 mes y medio y ya todavía sigo enfrentando las consecuencias de aquello, pero eso es un detalle. Las imágenes van a estar en mi Telegram, pero lo que podemos determinar es que hay un montón de bajas. En el caso del bando ruso, estamos viendo, en base a distintas imágenes que también he enviado a mi Telegram, cómo la artillería ucraniana, drones kamikazes ucranianos y también las minas ucranianas han estado causando estragos bastante importantes en lo que son los elementos pesados del equipo pesado ruso que está tratando de pasar a la iniciativa en los distintos puntos del frente. Esto a una menor medida de lo que se vio en zonas como Rabotinie, pero de igual manera es algo que se está convirtiendo en un problema y es una tendencia en general en esta guerra que los vehículos pesados están teniendo problemas para avanzar. La artillería, los drones, los campos minados hacen que estar en estos vehículos sea muy difícil y que su efectividad esperada, porque mucho se hablaba del uso de blindados en esta guerra, sea cada vez menor. Y al no poder tener mucha efectividad quebrando los blindados, esto también pasa con la infantería, que no tiene este apoyo, entonces todo eso hace que las tareas sean más difíciles, más complicadas y que los avances tomen más tiempo. Como lo acabo de decir, es algo similar a lo que le pasó a Ucrania en Rabotinie, pero a una menor medida. Sin embargo, no todos son buenas noticias para los ucranianos, porque la información que tenemos es que también hay un montón de imágenes de distinta artillería y bombas FA-500 y 1500 siendo lanzadas por el ejército ruso, que obviamente tienen un impacto tremendo en las tropas que están defendiendo
Hay imágenes donde no se ve el detalle de los impactos, hay imágenes en las que sí, donde se ve que la infantería es afectada, las tropas que están en la defensiva son afectadas. Mucho de eso lo he enviado a mi Telegram, pero como les digo, no lo puedo mostrar acá. Lo que sí puedo comentarles de manera bastante certera es que lamentablemente la cantidad de bajas que se ve en esta zona del frente es algo tremendo, como era de esperar, pero eso no significa que no haya que comentarlo y que no haya que ir en detalle explicando cuáles son las razones de estas circunstancias, por qué estamos viendo tantas bajas, cuáles son los grandes problemas que está teniendo cada uno de los dos ejércitos. Bien, en las últimas horas las fuentes rusas liberaron unas imágenes que estas sí las puedo mostrar porque no son muy gráficas, no se puede ver el detalle de los impactos, pero es el uso de municiones incendiarias a lo largo del día de ayer contra posiciones ucranianas en Avdiivka. Y yo prácticamente siempre que hay imágenes de municiones incendiarias las muestro porque es algo terrible, es cosa de ver, simplemente mirar y tratar de imaginarse cómo debe ser todo esto para las tropas que están en estas posiciones defensivas. Yo vi que esto era en la zona de Avdiivka, pero es difícil determinarlo en base solamente a estas imágenes, así que dejo eso en claro. Las fuentes que liberaron estas imágenes hablaban de Avdiivka, pero está la posibilidad de que esta no sea la zona de impacto. Lo que sí tengo por más o menos confirmado es que estos ataques fueron de las últimas horas, especialmente del día de ayer. Y esto, bueno, les digo, es cosa de ver simplemente cómo queda todo y ustedes se pueden imaginar los efectos que pueden tener las municiones incendiarias en un ser humano que termina recibiendo el impacto. Y ya dejando un poco de lado todo eso, quería mencionar algo que, tanto como lo hemos visto en esta guerra, como también están comentando distintos analistas, algo que es muy importante para el ejército ruso para tener éxito en Avdiivka y para el ejército ucraniano para evitar cualquier tipo de éxito el ejército ruso es el tema de mantener una iniciativa. Muchas veces lo que vimos, uno de los grandes problemas que tenía el ejército ucraniano es que eventualmente tras contraataques rusos terminó dejando de avanzar en distintos puntos del frente. Se vio en Piatihatki, se vio en Velika Novosilivka y se vio en Rabotinie cuando Ucrania se demoró en avanzar, dejó de tener avances constantes, ya sean avances mínimos o no, pero cuando esta información de nuevos avances todos los días empezó a esfumarse, lo que terminó ocurriendo es que eventualmente estas ofensivas se encontraron con muchos problemas y podemos ver cómo están ahora. Ucrania abandonó prácticamente por completo su ofensiva en la zona de Lobkov y Piatihatki. Algo similar ocurrió en Velika Novosilivka y en la zona de Rabotinie no está avanzando prácticamente nada en el último tiempo, además de un pequeño avance en las últimas horas. ¿A qué voy con esto? Mantener la iniciativa, por más pequeña que sea, es muy importante. Y eso en parte es lo que está tratando de evitar el ejército ucraniano con una serie de contraataques que han lanzado, con la transferencia de refuerzos. Quieren comenzar a estorbar la iniciativa del ejército ruso ya en los primeros días de esta operación ofensiva y eso es algo fundamental. Obviamente no me gusta asegurar cosas, pero si es que vemos que Rusia empieza a demorarse en avanzar, que tiene un par de días o un par de semanas sin tener avances en esta dirección, entonces extrapolando lo que comentan distintos analistas y también lo que vimos a lo largo de distintas ofensivas en el frente, ahí es cuando podemos ver que esta ofensiva se puede empezar a estancar y eventualmente a fracasar. Pero obviamente, si es que eso ocurre o no, todavía falta mucho para ver. Es simplemente algo que quiero que mantengan detrás en sus pensamientos cuando sigamos hablando de todo lo que está ocurriendo acá en los próximos días. Y ahora me gustaría pasar un poco a lo que es el frente de Bakhmut, especialmente al sur de Bakhmut, porque la información que tenemos es que Ucrania en las últimas horas ha seguido con esto de tratar de escarbar un poco más contra las defensas rusas al sur. Especialmente lo que vemos en las últimas horas es un pequeño avance a lo largo de lo que es el pueblo de Klishivka y de Andriivka, especialmente lo que vemos acá. Vemos como el ejército ucraniano ha tomado un poco más de posiciones a lo largo del sureste de Klishivka, tratando de penetrar lo que es esta línea defensiva rusa que está un poquito más atrás de la línea ferroviaria que pasa por Klishivka y Andriivka. Esto es la constante que hemos visto en el último tiempo, Ucrania tratando de nivelar el frente, y hemos visto que
claro, el frente ya prácticamente va a lo largo de esta línea de ferrocarril y eso es probablemente la intención ucraniana, quebrar esta línea y lograr amenazar lo que es la zona al sur de Bakhmut, Optinia o Darivka, y luego ahí comenzar a tratar de empezar a cortar las rutas de suministro que van hacia Bakhmut. Obviamente lo que hemos visto en el último tiempo es que esta ofensiva no ha avanzado mucho, ya vamos a cumplir 4 meses y medio de ofensiva ucraniana, especialmente 4 meses y medio de esta que va en dirección a Klishivka y no ha logrado sus objetivos. Creo que no debería ser controversial decir aquello. Y también está el factor extra de qué va a pasar con las tropas involucradas acá si es que Rusia empieza a progresar en Avdiivka. Tendrán que ser transportadas hacia allá, etc. Todo eso está por verse, pero les muestro esta información para que recuerden. Sé que se ha comentado en algunas partes que la ofensiva ucraniana ya fracasó. Y, o sea, en el sentido de que no va a conseguir sus objetivos, en ese sentido sí, fracasó, pero no ha terminado. Todavía vemos ataques ucranianos y todavía vemos avances. Y en cualquier momento Ucrania puede lograr un quiebre a lo largo de esta línea defensiva y terminar amenazando Bakhmut. No creo que lleguen a tomar la ciudad, en ese sentido creo que fracasaron, pero si es que logran tener una entrada fuerte en el flanco sur de Bakhmut y si es que logran ocupar ciertas posiciones que permitan hostigar a los rusos en esta ciudad, entonces eso los deja en una muy buena posición para lo que puede ser una futura ofensiva. Entonces lo que les recuerdo siempre a todos ustedes es no descarten las operaciones ofensivas ucranianas porque todavía se siguen desarrollando. Y ahora me gustaría pasar a la zona sur del país. Primero me gustaría comentar un avance ruso en la zona de Novomikhailivka. Sé que en distintas partes han comentado que Rusia está lanzando una ofensiva contra este pueblo. No es el caso, se están lanzando ataques, pero creo que una ofensiva ya es mucho, hay más que nada ataques posicionales, pero lo cierto es que Rusia ha avanzado un poco en dirección al sur de Novomikhailivka, probablemente por lo que comentan distintas fuentes rusas, en una operación por tomar mejores posiciones, mejorar su posición estratégica, algo que hemos visto que Rusia ha hecho prácticamente a lo largo de todo el frente, en el este, en el noreste, en el sur, acá en el sureste, etc. Lo hemos visto un montón. No todos estos ataques son ofensiva. Sé que es interesante hacer, o sea, puede ser como interesante hablar de eso, pero no es el caso. Lo que comentan fuentes rusas es que estos son más que nada ataques posicionales, quizá tratar de que Ucrania lleve un par de reservas de otro lugar del frente hacia acá, pero más que nada la idea es mejorar sus posiciones. Algo muy parecido está ocurriendo en la zona de Pryutnie, donde Rusia también ha logrado avanzar un poco en dirección a Rivnopil. Esto más que nada son contraataques, ataques posicionales, un poco más de lo mismo, pero nos muestra cómo esta ofensiva ucraniana al sur de Donetsk prácticamente ya funcó, o sea, adiós de momento obviamente, pero recordemos que luego de que Ucrania tomara Staromayorsk y Gruzhaine, uno leía bastante que hablaban de que luego iban a tomar Staromilinivka, iban a romper y iban a lograr llegar a no sé dónde, bla bla bla. No fue el caso, y lo que estamos viendo ahora es que incluso Rusia tiene más iniciativa en esta zona del frente que Ucrania y está avanzando en esta dirección. Como les digo, no es algo significativo, son más que nada ataques posicionales, pero nos muestran cómo esto de la iniciativa que comenté que era muy importante, bueno, en esta zona Ucrania hace meses que ya la ha dejado, y tampoco estoy diciendo que Rusia tenga la iniciativa, pero sí está dando un poquito más de operaciones ofensivas, por más pequeñas y focalizadas que sean, que lo que está haciendo Ucrania en toda esta zona. Y por último me gustaría pasar, para cerrar el video ya, a la zona de Rabotinie, donde Ucrania ha avanzado un poco en dirección a Kopani, desde el norte de Kopani, nada muy importante, pero nos muestra cómo hay un cambio, por así decirlo, en la estrategia ucraniana. Ya no se centran tanto en Robotinia en sí, en estas salientes, tratar de tomar Novoprokopivka o Verbove, sino que están tratando de nivelar un poco más el frente, por varias razones que hemos comentado anteriormente. Estar como en este bache obviamente no es una posición favorable. Entonces Ucrania hasta cierto punto en el último tiempo ha comenzado a centrar sus ataques hacia lo que es Kopani para nivelar esta zona del frente y darle un poco más de respiro a sus tropas que están liderando las operaciones tanto en Novoprokopivka como en la zona de Verbove. Pero estos avances siguen siendo relativamente lentos. Y eso ha sido el video de hoy. Les pido disculpas si es que hay problemas con mi voz o con mi tono en general. De la nada me empecé a sentir horrible, pero bueno, son cosas que pasan.
Y muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos mañana. Adiós.